Perfecto, parece que ya se escucha. Buenas tardes. Hoy vamos a concluir con el libro de El poder de la hora. ¿Sí? Vamos a concluir con él. Ya llevamos varias semanas y el día de hoy terminamos. Acuérdense que en este libro hemos estado hablando de él y el autor se ha basado en nuestra Biblia. Así que hoy también vamos a hacer unas referencias a la Biblia y vamos a platicar. La vez anterior ya hablamos de lo no manifestado, de la comprensión, del perdón, y el día de hoy vamos a hablar de qué significado tiene la entrega. La palabra entrega a mucha gente le causa conflicto y le genera un significado negativo, porque lo toman como derrota, como renunciar a las cosas, a dejar de luchar, a fracasar en los retos que tenemos en la vida, que nuestros sentidos disminuyan y no sé, diferentes formas que siempre nos llevan hacia el aspecto negativo. Y el autor maneja que la verdadera entrega es completamente diferente en el punto en que lo está manejando él desde el lado positivo y que nos lleva hacia la ruta espiritual, en lo que significa, que no significa soportar las cosas que mencioné antes, dándole ese significado, permanecer pasivamente en una situación, no hacer nada al respecto, en dejar de poner las dos mejillas y continuar en ese estado. No. Tampoco es alejarnos de esos planes que tenemos, de esas acciones positivas que estamos planteando, de esos planes a futuro. No es que que dejemos de planear o de buscar cosas a futuro, ¿sí? Sino que no enfocarnos en que lo que estamos planeando y aquellas cosas que queremos alcanzar en el futuro sean esas que precisamente están dominando nuestra vida. Hola Jorge, qué milagro, bienvenido. Esta entrega es simplemente no poner obstáculos a cómo fluye nuestra vida. ¿Sí? Hemos mencionado que desde que nacemos, desde que venimos en proyecto, traemos ya un destino, un plan de vida marcado y que en la Biblia nos marcan ciertos lineamientos en los que no debemos de hacernos ni a izquierda ni a derecha, ¿no? Entonces, dejar fluir, esa es la entrega, sin poner resistencia y vivir el ahora. Hemos hablado que debemos de alejarnos del pasado porque el pasado ya pasó, el futuro todavía no existe, no se ha creado y se va a crear a partir de nuestro ahora. Cada segundo es una hora. Entonces, debemos de aceptar el momento presente sin obstáculos, sin reservas, sin resistirnos. Sobre todo, menciona mucho el autor esa palabra de resistirnos, de poner una resistencia interior a lo que es por el juicio mental y por la negatividad emocional que hemos estado creando a lo largo de nuestra vida. Normalmente, bueno, más si somos ya tenemos algunos años en esta vida, en algunos momentos, obviamente la vida no siempre no es perfecta, siempre va a haber algunas cosillas que consideramos o situaciones que consideramos que en cierto momento van mal. Y normalmente, ¿qué hace que nosotros veamos las cosas desde el punto negativo de que van mal?
pues son esas expectativas que tiene nuestra mente. Acuérdense que hemos mencionado mucho que a la que en las corrientes holísticas que estoy llevando, le llaman la loca de la casa, la mente, el ego, que es el que normalmente nos maneja, nos está, nos está dictando cosas, y cuando esas cosas se salen de los lineamientos o de las reglas que pone tu ego, es ahí donde empezamos a ver las cosas mal. Entonces, eh, si queremos evitar esas cosas que están supuestamente mal, debemos de eliminar ese afecto que tenemos por las cosas materiales, alejarnos de anclarnos a que nuestra felicidad depende de cosas exteriores y de personas que están fuera de nosotros. Eh, debemos de eliminar todas esas cosas que nos llevan a sentir dolor y que nos llevan a sentir tristeza. Si aceptamos las cosas como vienen, empezamos a liberarnos de esa identificación que tenemos con nuestra mente, empezamos a conectar con nuestro ser y nos alejamos de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es nuestra mente, nuestro ego. Entonces, la entrega se va a dar dentro de nuestro ser, en nuestro ser interior, y no es que yo me resigne a las cosas, porque eso no es una entrega, simple y sencillamente es aceptar el fluir de la vida, y que reconocer que va a haber situaciones agradables y situaciones desagradables. Eh, y si estamos viviendo ese tipo de situaciones que consideramos mal, situaciones conflictivas, vivimos desajustes en nuestra vida, obviamente pues todos queremos salir de ahí. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues identificando cuál es la problemática, concentrando nuestra atención en el momento presente, identificar las cosas sin ponerle una etiqueta, sin catalogarla en alguna emoción que normalmente son las que nos crean conflicto, y analizarla, visualizarla, aceptarla y poner acción para cambiarla. Vamos a hacer todo eso que podamos para salir de la situación en que nos hemos metido. Empezamos a tener acciones positivas que nos van a permitir en determinado momento modificar el rumbo de lo que ya estamos detectando que está incorrecto. Recuerda que de ese camino que se nos ha marcado, y que no debemos de hacernos ni a izquierda ni a derecha, normalmente elegimos irnos por lo fácil, por lo que nos llevan los sentidos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es aceptar las cosas, ponerle la atención, no clasificarlo para llevarlo a un área de nuestra vida que nos cree dolor y tristeza, y así empezar a ver las cosas y buscar las acciones que nos lleven a esta acción positiva. Si nosotros no tenemos esa capacidad de aceptar y empezamos a luchar porque nuestro ego se empieza a defender, pues nos va a crear, nos vamos a sentir separados de lo que sucede en el mundo exterior con nuestro interior, y empezamos a percibir que todo lo que está afuera es una amenaza, y nuestro ego, para defendernos, empieza a buscar que dañemos a las personas, que los destruyamos, que ejerzamos poder sobre ellos, empezamos a enjuiciarlos, empezamos a competir con el otro y empezamos a tratar de dominar. Y eso lo vemos
también con lo que sucede con la naturaleza. A veces consideramos que el hecho de que llueva, el hecho de que, por ejemplo, hay partes en el mundo en que le hemos ido quitando, por ejemplo, al agua le hemos ido quitando sus lugares. O sea, todo, todo tenía un espacio designado desde que se creó y nosotros, los seres humanos, hemos ido abarcando esos terrenos y muchas veces la naturaleza, por ejemplo, hay lluvia, la naturaleza reclama su lugar. Entonces, vivimos inundaciones, vivimos terremotos, vivimos muchísimas cosas que consideramos que la naturaleza es nuestra enemiga. Y empezamos a percibirla, a interpretar estas cosas a través de nuestro ego que nos está generando miedo, porque la naturaleza es algo que nosotros no podemos dominar. Y muchas veces caemos en enfermedades mentales, como, como sentirnos acorralados, eh, cuestionados, coercionados, y eso nos lleva a paranoia. Hola, profe, bienvenido. A paranoia, y empezamos a generar tensión en nuestra vida, y esa tensión empieza a restringir el flujo de energía en nuestra vida. Hoy estaba escuchando un, una capacitación, un curso, y en ello decía la, la ponente que nosotros somos energía y todo lo que se maneja en nuestra vida es energía. Y cuando bloqueamos ese flujo de energía es donde se empieza a dar el caos en nuestra vida. Y eso, por ejemplo, los flujos de energía los empezamos a ver, por ejemplo, empezamos a evitar que la energía fluya en nuestro cuerpo y empezamos a generar contracciones. Y esas contracciones se empiezan a manifestar en dolores físicos, en enfermedades que vienen de los problemas musculares que estamos contrayendo, y todo es un bloqueo de energía. Muchas veces buscamos el retomar esa energía a través de, por ejemplo, el ejercicio, terapias físicas, medicamentos que busquen restaurar ese flujo de energía, pero obviamente si nuestra energía mental está bloqueando nuestra energía física, obviamente vamos a tener paliativos, va a ser de momento esa mejoría. Pero si no llegamos a las causas de lo que nos está generando, como lo llama Eckhart Tolle, este patrón de resistencia, si no lo reconocemos, si no sabemos cuáles son las causas, obviamente no vamos a lograr ese estado de no resistencia que nos lleve a la salud. Entonces, si consideramos que estamos viviendo cosas insatisfactorias, que las cosas no son soportables, la recomendación de Eckhart Tolle es romper con ese patrón de resistencia, tener esa capacidad de detectar qué es lo que está deteniendo ese flujo de energía en nosotros, romper ese patrón de resistencia que lo estamos creando de una forma inconsciente. Conscientemente no nos queremos sentir mal. Yo creo que nadie se quiere sentir mal. Pero inconscientemente empezamos a estar perpetuando o recreando esas mismas situaciones que nos hacen generar ese bloqueo de energía. Si nosotros nos entregamos a ese desarrollo de nuestro ser,
aceptamos las situaciones que estamos viviendo, no empezamos a conflictuarnos, no empezamos a luchar con ellas desde el principio, las reconocemos, las aceptamos. Eckhart Tolle considera que esta es la entrega a la que debemos de llegar. Y esta entrega no es incompatible con la acción, se lleva con la acción. ¿Por qué? Porque a través de ese desarrollo de la entrega y ese desarrollo del reconocimiento de las cosas, vamos a iniciar cambios y vamos a empezar a lograr esas metas que nos hayamos propuesto. Cuando nos entregamos, nos conectamos con la fuente de energía de nuestro ser, salimos de dentro y empezamos a actuar en el exterior. Y esta actuación va a estar dada por nuestro ser. Empezamos a desarrollar nuestra energía vital y empezamos a vivirla en el ahora, en el presente. Solamente cuando empezamos a generar acciones desde nuestra entrega es donde verdaderamente vamos a tener ese cambio de conciencia, y se va a ver reflejado en todo lo que vivimos a nuestro alrededor. Hola, prima, bienvenida. Cuando estamos en entrega, cuando nos entregamos a nuestro ser, estamos actuando con toda esa energía vital que tenemos para hacer una cosa a la vez, ir paso a paso. No querer cubrir tantas cosas, sino nos vamos a ir concentrando en cada cosa que debemos de hacer. Por eso hay que siempre aceptar la recomendación de un paso a la vez, un segundo a la vez, un minuto a la vez, y así. ¿Para qué? Para estar desarrollando ese ahora y vivir en el ahora. Si nosotros vemos a la naturaleza no se conflictúa, no vemos que viva con insatisfacción, que viva con infelicidad. Ellas crecen, se desarrollan. En uno de los versículos de la Biblia, ya saben que todos los libros que hablan de la espiritualidad normalmente se basan en la Biblia, que es un libro de muchísimo conocimiento, y Eckhart Tolle habla de un pasaje en que Jesús siempre hablaba en parábolas, y entonces menciona, dice, miren los lirios, cómo crecen, ni se afanan, ni se enredan, ¿sí? Ellos dejan que su energía vital fluya. Entonces, debemos de ser como la naturaleza, sin conflictuarnos. Obviamente, si atacamos la naturaleza y le quitamos, como mencioné hace rato, sus espacios, si la empezamos a dañar, obviamente, como ser vivo, se va a defender. Entonces, no nos gusta esas acciones que luego tiene la naturaleza y nos sentimos que la naturaleza está en contra de nosotros, pero simple y sencillamente está reaccionando hacia nuestras acciones. Así que debemos de entregarnos a lo que es desarrollar nuestro estado de conciencia y dejar de controlarnos por todas estas cosas materiales a las que les hemos cargado, que depende, si están en nuestra vida, dependen de nuestra felicidad. Y recordemos que hemos mencionado que más allá de la felicidad y de la infelicidad está el estado de paz. Entonces, debemos de alejarnos de estas condiciones externas que estamos poniendo para sentirnos felices y ser feliz con nosotros mismos, desarrollando nuestro ser interior. Si analizamos las situaciones que vivimos, sugiere que debemos de cuestionarnos, ¿hay algo que pueda hacer para cambiar esta situación, para mejorarla o apartarme de ella? Y esto me lleva es una pregunta que en una de las corrientes holísticas, las barras de Access, utilizan mucho.
qué puedo hacer, qué puedo mejorar, qué hay algo, qué cosa mejor hay para mí. Voy a bajar mis barreras, voy a dejar de estarme defendiendo. Entonces, debemos de actuar en el ahora, eh, no enfocándonos ni en el pasado, como ya dijimos, si el pasado ya pasó, ni en el futuro, porque todavía no está. Y no debemos de empezar a hacer películas mentales, a crearnos historias para empezar a vivir en el futuro y alejarnos así de la hora. O sea, la recomendación es vivir cada minuto, cada segundo. Obviamente, y lo mencionaban también en el curso que tomé en la mañana, las cosas no se dan. Nosotros empezamos a trabajar y en la actualidad queremos que todo sea a la de ya, que sea rapidísimo, que se dé en este momento. Y no y esto de que no debemos de perdernos en el ahora y que ese trabajo no va a dar frutos inmediatamente, me lleva al pensar en en el bambú. Acuérdense que el bambú crece hacia abajo primero, forma unas raíces muy fuertes, se tarda 7 años en empezar a brotar. Y cuando brota, lo hace de una manera impresionante, impactante y bella. Entonces, si no, hasta que ese trabajo que hace interno el bambú, lo debemos de retomar en nuestra vida y no resistirnos a las cosas como son, sino a darle su tiempo a todo. Y si no podemos actuar y tampoco nos podemos apartar de la situación, debemos de utilizarla, debemos de profundizar en ella para llegar a un estado de entrega mayor y así vivir el presente, estar en el presente. Muchas veces, vamos a hacer relación a lo que estábamos viendo en la mañana, que la ley de la atracción, por ejemplo, la gente cree que la ley de la atracción es sentarse y no hacer nada sin que yo esté actuando. Y obviamente hay acciones imperceptibles por mí que voy a empezar a dar, se van a empezar. Yo empiezo a pedir algo, empiezo a crear algo en mi mente. Acuérdense, traemos de lo no manifestado a lo manifestado, que también ya lo vimos antes. Empezamos a traer esas cosas y empiezan a darse en nuestra vida las situaciones, las personas, las cosas que están relacionadas a eso que yo quiero. Pero mi vida, mi ahora, está enfocado en hacer acciones que me van a llevar a alcanzar eso que yo quiero. Entonces, eh, empezamos a tener una vida que empieza a aportarte las cosas, que viene en nuestra ayuda, puede decirse, si desarrollamos esta entrega sin permitirle al ego que nos empiece a generar miedo, que nos empiece a generar culpa, que nos empiece a generar situaciones que nos empiecen a crear conflicto y que no nos permitan actuar de una forma que nos permitan alcanzar las cosas. Y cuando alejamos al ego, lo alejamos de tal forma que estamos tomando un aspecto consciente. Y yo el otro día platicaba con una persona y le decía, es que tu consciente no está trabajando adecuadamente y tú estás reaccionando de tal forma. Me decía, ¿cómo crees que conscientemente me voy a querer sentir mal? No, pero eh, podemos decir que tenemos un consciente, que es el que yo estoy utilizando ahorita, y otro consciente que está allá atrás, que está escondido y que no está escondido entre mi consciente social, mi inconsciente, mi inconsciente, mi ego, mi inconsciente y mi consciente. Entonces,
llegar hasta ese consciente es lo que nos cuesta trabajo y lo alcanzamos cuando llegamos a estados de entrega, cuando dirigimos esa atención a nuestro interior y estamos checando que ya hayamos alejado la resistencia que teníamos y debemos de estar alerta para ello, para crear, para reconocer que esas resistencias no se vayan, que no estén escondidas en ese consciente del fondo y empiece a manifestar esa resistencia a través de pensamientos, de sentimientos y de emociones que yo no tengo detectados. Tengo que aprender, siempre hemos hablado que tengo que aprender a conocerme. Entonces, para saber qué situaciones se están generando en mi vida. Normalmente pide el autor que seamos responsables de nosotros mismos. ¿Sí? Y si vemos que hay resistencia, debemos de trabajar mayor entrega. Si no hay resistencia, es ahí donde vamos a encontrar paz, vamos a encontrar alegría. Debemos de estar observando cómo esa resistencia normalmente la producimos, cómo la clasificamos, cómo esa conciencia, esa resistencia hace que nosotros veamos las situaciones desde un punto de vista y que muchas veces nos hace atacar a los demás. Que empezamos a generar negatividad, que empezamos a generar infelicidad, empezamos a generar sufrimiento. Mi profe que está aquí dice que el sufrimiento es opcional y que nosotros normalmente estamos en esa búsqueda siempre del sufrimiento, siempre nos estamos anclando en el sufrimiento. ¿Y por qué? Porque muchas veces el sufrimiento nos lleva a ponernos en el papel de víctimas y en el papel de víctimas alcanzamos ciertas cosas que creen atención de las personas, muchas cosas de las que también ya hemos hablado. Ya también tenemos un live de las personas que se victimizan y qué beneficios obtienen. Entonces, la negatividad, la infelicidad en nuestra vida, el sufrimiento, si estamos manifestando esto, quiere decir que en nuestra vida hay esa resistencia y esa resistencia viene de nuestro inconsciente, de esa lucha que tiene el ego de no dejarse vencer, de que la mente tiene que estarnos dominando. Entonces, cuando somos conscientes y estamos presentes en el ahora, la negatividad, el dolor, se alejan de nuestra vida. Entonces, si hacemos que esa entrega sea un modo de vida, obviamente la resistencia y todas las condiciones negativas que se presentan se van a alejar y vas a empezar a emanar una energía positiva y no te vas a sincronizar con la energía negativa que hay afuera, que viene del gobierno, que viene de la economía, que viene de la política, que viene de algunas relaciones sociales, en las que como mencionamos en uno de los lives, generas un dolor colectivo, de esa frecuencia vibratoria que emiten ellos te jala y entras en esa colectividad. Y hemos hablado de que mucho de toda esta frecuencia baja, porque no es cuando tú tienes una frecuencia alta, no te adhieres a frecuencias que te lleven a situaciones negativas y esto se perpetúa a través del sistema educativo, de los medios de comunicación. ¿Cuál es la vacuna? Se puede decir, es la energía espiritual. Si desarrollamos nuestra energía espiritual, obviamente nuestra vibración, nuestra frecuencia vibratoria, que es lo que en muchas de las corrientes holísticas recomiendan, que es elevar esa frecuencia vibratoria. Por ejemplo, si hablamos del bicho que nos está afectando, un bicho, el bicho entra,
si tú tienes tu frecuencia baja, el hecho de que tengas miedo, el hecho de que estés buscando protección, el que nada más estés, que hay tanto, estás escuchando las noticias y que hoy hubo tantos casos y todo eso hace que tu frecuencia baje y tu energía obviamente empieza a disminuir y ahí eres presa fácil de cualquier bicho, no nada más de cualquier bicho, pero principalmente ahorita eleva tu frecuencia para que precisamente el bicho no entre. Entonces, ¿cómo permitimos que alguien nos manipule? Obviamente nos volvemos una persona inconsciente. Y ahí, cuando somos unas personas inconscientes, las personas inconscientes tratan de manejar a los demás. Tratan de manipularlos, tratan de usarlos, tratan de ejercer su poder sobre ellos. Si tú eres una persona que estás desarrollando tu entrega, estás desarrollando tu ser, obviamente no vas a ser presa fácil de esas personas. Solamente si tú eres una persona también inconsciente, como te dije, te vas a unir a la colectividad, vas a ser usada, vas a ser manipulada. Y cuando empezamos a caer en esta lucha de poder, obviamente también nos volvemos unas personas inconscientes. No quiere decir que no hagamos nada, pero podemos decir no a las situaciones de una forma clara, firme, y apartarnos de la situación sin manifestar una resistencia interior. Es a lo que en los fortalecimientos energéticos vibracionales o el método Yuen nos dice que debemos de alcanzar esa neutralidad. Ni me afecta, ni me interesa, ni nada. Estoy en un estado neutral, que es mi estado de paz, ¿no? Y que más adelante, ese estado neutral, ese estado de paz, es la paz que viene de Dios, ¿no? Pero bueno, eso lo maneja Hartol dentro de los conceptos de la Biblia, que más adelante vamos a hablar. Así que, si yo digo no a una persona, a una situación, esa reacción debe de hacer de que yo ya lo comprendí, de que yo ya lo manejé, de que yo ya lo trabajé y mi interior está en una clara conciencia de lo que debe de ser y no debe de ser, de lo que es correcto para mí en este momento, ¿sí? Porque estoy en mi estado de entrega, mi estado neutral, mi estado de paz, y no hay nada que me lo desajuste. Si descubrimos que estamos llegando a ese desajuste, bueno, pues hay que trabajar en ello de inmediato. ¿Por qué? Porque estamos en el ahora y lo analizamos, hacemos alguna acción que cambie la situación, nos alejamos de ella, pero nosotros estamos tomando esa responsabilidad que te mencioné hace rato de nuestra vida. No le damos cabida a la infelicidad en nuestra vida, no la traemos a nuestro interior. Realmente lo que tú debes de hacer es ese trabajo interior. No es egoísmo, no podemos dar algo que no tenemos. No queremos dar estabilidad a las personas si no la tengo. No puedo darle amor a las personas si no lo tengo. Entonces, debemos de transformar esa conducta que estamos manifestando en el exterior, que viene de nuestro ego, lo debemos de modificar. Y cuando entras en ese estado de entrega, tus relaciones, tu mundo, todo se va a ver beneficiado. Así que, si no aceptamos lo que es, no podemos aceptar a lo que está afuera, no podemos aceptar a las personas, no podemos aceptar las situaciones, nada, porque no nos hemos aceptado primero. Y cuando caemos en eso, empezamos a juzgar, empezamos a criticar,
empezamos a encasillar a las personas, las empezamos a rechazar y las empezamos a tratar de cambiar, que las personas sean como yo considero que las cosas deben de ser. Y así empezamos a empezamos a ver a las personas como un objeto para que yo alcance las cosas. Empezamos a tratar de dominarlos, que es lo que hablamos hace rato. Las volvemos a las personas en un objetivo, en un fin, en un medio para alcanzar un fin. Así que las personas se vuelven ese medio para que yo alcance algo, para que obtenga una ganancia material, empiezo a sentir poder, placer físico, y mi ego se empieza a sentir feliz porque estoy actuando como él quiere. Entonces, si nosotros participamos en discusiones, generamos conflictos con la persona, no estamos en ese estado de entrega. Entonces vamos a generar conflicto con las personas que estén a nuestro alrededor y si estoy yo en un estado de entrega y la otra persona empieza a discutir o empieza a agredirme, yo tengo que recurrir a mi estado de entrega, a mi estado de desarrollo del ser, para no empezar a tener una actitud defensiva de mi posición, para no sentirme atacada, para entender que la posición de la otra persona que a lo mejor se siente así, agredida y atacada por mí. Entonces, dejar de ejercer el poder, dejar esa necesidad de tener el control, el dejar de sentir dejar de ejercer ese poder y de alejarme de esos apegos a mis puntos de vista, a mis opiniones y dejar que mi energía espiritual, mi energía interior empiece a desarrollarse y alejarme de esa mente que el ego me está poniendo y me está haciendo que se genere una carga mental, una carga emocional fuerte, porque yo necesito tener la razón, necesito tener el control y demostrar a la gente que está equivocada, que su punto de vista es erróneo. Entonces, debo de alejarme y si tengo esa capacidad de que en medio de la discusión, en medio de la problemática, puedo tomar una posición en la que llego a mi neutralidad, recupero mi neutralidad, ahí voy a estar manifestando ese dominio que estoy ejerciendo sobre mi ego, sobre mi mente, y que me permite mantener una posición neutral. Nuestro ego, cuando empieza a descubrir que estás haciendo eso, que estás llegando a tu estado neutral, se empieza a poner más, se siente más en peligro y empieza a ponerte, te empieza a boicotear. Entonces, debemos de ser totalmente honestos con nosotros para ver si realmente hemos abandonado esa posición mental, que hemos liberado nuestra mente y cómo vamos a saber que hemos eliminado esa posición. Pues te sientes bien, te sientes ligero, te sientes a gusto. La persona reaccionó, sí, sí, pero no me afecta. Entonces, quitamos esos estorbos y empezamos a tener una buena comunicación, empiezas a buscar la forma de comunicarte en un aspecto positivo. No empiezas a reaccionar a la primera, no pareces cerillito, que enseguida te enciendes, y con ello empezamos a dejar de caer en situaciones que nos generen miedo, que nos generen indecisiones.
cuando caemos en el verdadero no hacer nada, implica que no tenemos resistencia interior y que no estamos en ese estado de alerta, en ese estado de defensa que normalmente muchas personas manejan. La vez anterior te platiqué que estaba escuchando un curso y el ponente hablaba de las posiciones. Entonces aquí dejamos de estar generando ese miedo y esa indecisión que nos manejen en la vida y nuestra posición no va a ser esa de andar como gallitos de pelea en todo momento con el pecho afuera, a ver a quién se me pone al brinco y enseguida atacar. ¿Por qué? Porque estamos con esa actitud, estamos protegiéndonos, estamos encubriendo nuestro miedo, estamos encubriendo nuestra debilidad y le estamos poniendo una careta de fuerza, ¿no? De yo soy fuerte, yo soy valiente, y lo que hay en el fondo es que el ego está creando una resistencia a través de manifestar fuerza, que es un escudo para que nosotros no manifestamos ese miedo, esa debilidad, ¿sí? Por eso es al primero que me ataque o a la primera situación que me haga sentir, o más bien que haga sentir a mi ego débil, ahí es donde voy a reaccionar. Entonces, el ego manifiesta encubre esa debilidad, ese miedo con esa fuerza, y es una forma de andar por la vida con el ego en pleno y estarse defendiendo de las situaciones que, este, que me generen miedo, que me generen debilidad, y así me estoy protegiendo. Entonces, el llegar a ese estado de entrega es aceptar nuestro interior como es, sin reservas. Y esas etiquetas que muchas veces la gente nos pone, dependiendo de cómo nos manifestamos, no me va a generar ese desequilibrio, no me va a generar esa desestabilidad emocional que me permita perder ese estado de neutralidad, ese estado de paz, ese estado de, bueno, si quieres llamarlo equilibrio, pero bueno, mi maestro considera que si llegamos al equilibrio, pues ya nos morimos, porque pues, no hay ni para dónde. Así que este, esta actitud de estar encubriendo nuestros miedos, nuestras debilidades, nos va a llevar a generar enfermedades. Y estas enfermedades, como le mencionamos hace rato, que es el flujo, el bloqueo del flujo correcto de la energía en nuestro cuerpo, nos va a llevar a enfermedades y que vamos a empezar a catalogar. Empezamos a empezar a tener dolores físicos, enfermedades que nos van a llevar a generar incapacidades. El profesor Javier considera que nos dice que normalmente el cuerpo nos susurra, nos habla, nos grita, nos detiene y nos morimos. Pero hay que ponerle atención a este tipo de nombres, de catálogos, de identidades que le ponemos a las enfermedades, porque normalmente les ponemos un nombre, nos identificamos con ella y empezamos a generar esos, esos dolores, esas cosas en nuestra vida, lo atraemos. Cada vez que enfrentamos situaciones en que entramos a nuestro desarrollo del ser, nuestro ego, nuestro ser empieza a poner en peligro a nuestro ego y le lo empieza a descarapelar, le empieza a quitar esas cáscaras que menciona Eckhart Tolle que tiene el ego, y empezamos a forzarlo a entrar en ese estado de despertar
interno que tenemos. Cuando enfrentamos situaciones de desastre, de pérdidas o algo que nos genere ese sufrimiento y aceptamos ese sufrimiento, lo vivimos, dejamos de luchar con él, Eckhart Tolle considera que entramos en una muerte consciente. Y esa muerte consciente nos permite renacer, nos permite volver a generar esos estados de entrega que nos defienden de la acción del ego. Entonces, cuando nosotros estamos resistiéndonos, ya hay situaciones que me generaron sufrimiento. Bueno, debo de dejar de luchar con el sufrimiento, porque el sufrimiento, cuando estoy luchando con él, me genera más sufrimiento. Entonces, lo que dice Eckhart Tolle es cuando yo enfrento esas situaciones de sufrimiento, debo de dejar de resistirme a ellas para poderlas aceptar, poderlas vivir, poderlas analizar y llegar a esa muerte consciente que me permita, ya toqué fondo, que me permita salir de ahí. Entonces, si nos resistimos a las situaciones que nos están produciendo este sufrimiento insoportable, que no haya donde yo me pueda ir, no hay donde me pueda escapar de él, que no haya, que yo ya crea que no hay nada más allá, él considera que ya estamos curados y que ya hay una posibilidad de que volvamos a generar. Tuvimos una muerte mental, una muerte consciente, y tenemos la oportunidad de que ya alcanzamos el máximo y empezamos a generar, generar, generar esa entrega que nos permita vas a hacer una transmutación del dolor y del sufrimiento a ese estado de entrega, ese estado de paz. ¿Qué puede ser? Puede ser que hasta esos momentos en que tú consideras que ya no hay más, que estás a punto de que te mueras físicamente, ¿cuántas gentes salen? ¿No? ¿Por qué? Porque llegan a esos estados, a esos estados en que el miedo y el dolor, ese alto grado de sufrimiento, lo transmutamos en una paz interior y una serenidad que en otro momento no somos capaces de alcanzar. Entonces, ese alto grado de paz, de serenidad, viene de un estado de lo más profundo de nuestro ser, de lo que no está manifestado. Y es a lo que Eckhart Tolle le llama la paz de Dios, que esa paz de Dios no tiene cabida en nuestra mente porque el ego no la quiere reconocer, no la quiere aceptar. Entonces, debemos de entregarnos completamente en cada momento a la realidad del momento que estamos viviendo. Hay que aceptar lo que es y dejar de luchar con lo que no es. O sea, no, deja fluir tu vida. Y si dejas fluir tu vida, vas a empezar a hacer las cosas que las situaciones requieran, pero van a salir de tu ser, no de tu mente. Ese estado de aceptación no te va, te va a llevar a ese estado de paz y vas a estar dejando de luchar contra la negatividad, contra la infelicidad. Vas a alcanzar ese punto máximo que es el estado de gracia que se nos ha dicho. Ese estado de paz es la entrada al reino que se nos ha prometido. Y muchas veces lo podemos alcanzar desde aquí, si dejamos de luchar contra lo que es. Y así vamos a aceptar lo que está dentro para poder aceptar lo que está afuera.
no podemos aceptar algo externo sin aceptar lo que somos. Por eso, cuando estamos en esa lucha, normalmente nuestra vida es un caos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una incongruencia, estamos en una lucha permanente. Entonces, no debemos de resistirnos al dolor, debemos de sentirlo, pero si llegamos al estado de sufrimiento, pues vamos a dejar que esté ahí, vivimos nuestra pena, nuestra desesperación, nuestro miedo, la soledad, todo lo que todo en lo que se manifiesta ese sufrimiento, como lo veas, no lo etiquetes mentalmente, lo entendemos, lo analizamos, hasta lo abrazamos, lo apapachamos y dejamos que ese estado de entrega nos lleve a esa paz. En cierta forma puede decirse que es un camino que cargamos nuestra cruz y llegamos hasta el momento de la crucifixión, así lo menciona Eckhart Tolle. Es ese camino en que llegamos al clímax y empezamos a tener nuestra resurrección y nuestra ascensión. Entonces, muchas veces no queremos sentir lo que sentimos y nos quejamos y reclamamos y decimos porque a mí, bueno, las cosas las creamos nosotros, somos responsables de las cosas que hacemos y las cosas que se dan se manifiestan de las acciones que estamos teniendo. Así que muchas veces no empezamos a reclamar, empezamos a no aceptar todas estas situaciones y empezamos a buscar escapes, ¿no? Y empezamos a meternos en mucho más trabajo, empezamos a tomar, a llegar a las drogas, a manifestar emociones muy altas como la ira, empezamos a desarrollar los mecanismos de defensa en gran medida, pero obviamente podemos beber, podemos drogarnos, pero el sufrimiento se va a ir unos momentos y después vuelve con mayor fuerza y ese mismo escape te genera otras problemáticas. Entonces, si negamos este dolor emocional que tenemos, toda nuestra vida se empieza a perder, se empieza a destruir, porque estamos cayendo en escapes que no son que no me benefician, que solo me perjudican y que por momentos son un paliativo, pero a mi dolor. Entonces lo que dice es, llega hasta el fondo, toca fondo y como el fénix, renace de tus cenizas. Entonces, la vida que tenemos va a corresponder a lo que tenemos en nuestro interior. Nuestro interior se manifiesta en nuestro exterior. Y la recomendación, como siempre le hemos dicho, es evitar que el exterior maneje tu interior. Así evitarás resistencia y generarás entrega. Si solo en nuestra vida ha habido dolor, bueno, pues enfrentémoslos, como te dije hace rato, hasta abrázalo, pero debes de analizarlo, de si quieres expresarlo también, pero como mencionamos hace rato, no te crees tus historias, no hagas tus proyecciones mentales, porque normalmente las proyecciones mentales basadas en el dolor nos van a generar situaciones mentales con más dolor. Entonces, podemos darle nuestra atención al sentimiento, identificar qué sentimientos nos generan las personas, qué sentimientos nos generan las situaciones, los eventos, cuál es la causa. Cuando reconocemos la causa, encontramos una forma de evitar
que se vuelvan a presentar. En la mañana también bueno, no es cierto, en el curso de anoche, me mencionaba una persona, es que cuando voy a desayunar me duele la pierna, pero no me sucede cuando como ni cuando ceno. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el desayuno que te está generando eso? ¿Qué pasa en ese momento? Tienes que analizar todas esas causas para que no te empieces a victimizar, no te empieces a generar compasión hacia ti mismo. Y otra cosa que menciona él es evitar el caer en estarle contando a todas las personas el drama que vives todo el día, el, el que vengo generando enfermedades tales y tales y tales, y que estuve así en esta, o sea, si tú estás mencionándolo todo, estás reverberando en las cosas. Por ejemplo, en la mañana mencionaba la ponente que cuando tú estás, le platicas a todo el mundo, es que me pasa esto, tengo esta enfermedad, esto así, esto asado, lo estás recreando y lo estás volviendo a traer. Entonces, eh, busca una forma de llamarle, de identificarla, de tal forma que no la estés mencionando todo el tiempo como es. Por ejemplo, tengo un tema, ella decía, tengo un tema con el teléfono. O sea, es que mi teléfono ya no funciona. Es que tengo un tema con mi salud. Ya, simple, ya no le dices, es que mi diabetes, es que mi bicho, es que esto. Entonces, no le estás prestando la atención a esas cosas. Entonces, eh, cuando estamos sobre lo mismo, identificándola a todo momento, estas cuestiones que me están generando conflicto, estamos poniendo atención en el dolor, atención en el sufrimiento, y eso nos va a generar más tristeza, más miedo, más, te genera soledad porque muchas veces tienes una enfermedad que consideras grave y te empiezas a aislar de la gente. O sea, debes de estar desarrollando tu ser, acuérdate, entrégate a lo que sucede y deja que se desarrolle en ti esa, esa luz que va a combatir esa oscuridad en la que te has metido, en la que estás viviendo. Y cuando decimos que no le prestes, que le des atención plena a lo que te sucede, esa es una aceptación completa, es entrar en el estado de entrega, pero no es que le des la atención de que nada más estés pensando en eso, simple y sencillamente está sucediendo esto en mi vida, estoy sintiendo esto y listo, ya lo reconocí. ¿Qué me lo está generando? Pues tal cosa, pues, porque muchas personas, es que todo el día estoy escuchando sonidos, es que todo el día y a todo el mundo se lo dices, y nada más estás identificando, poniéndole atención al dolor, no estás poniéndole atención a lo que te lo está generando para poderlo corregir. Entonces, Haltolka menciona que puede ser que la aceptación de este sufrimiento, como mencionamos hace rato, es un viaje hacia morir conscientemente, es enfrentar ese dolor profundo, es permitirle que esté ahí y ya para que llegue al final, para que yo pueda continuar con mi vida. Es como mencionamos que es el camino a la cruz, es un camino a la iluminación, es un camino hacia la resurrección, es encontrar
a Dios a través de esa entrega o en lo que creas, en la energía que creas, es a través de esa entrega que vamos a salir del sufrimiento, aceptándolo como es, y es entender que la resistencia es lo que nos está generando la mente y que la entrega es ese desarrollo del ser, es y entrar a ese reino que se nos ha prometido, ese reino del ser que está dentro de nosotros, y donde esta entrega va a generar calma, va a generar paz, va a generar amor, va a generar alegría, y esos estados nos van a llevar a empezar a tener un camino a esa iluminación, a ese reino de paz, a ese reino que se nos ha prometido. Entonces, cuando dice el autor que si nosotros nada más mencionamos la palabra Dios y la identificamos, la estamos identificando como algo externo, y Dios está dentro de nosotros, es una identidad igual a nosotros, es nuestro ser, Él está en nosotros, o esa energía en la que crees está en ti mismo. No hay un objeto, no hay una persona externa, simplemente Dios, la energía en que tú creas, está dentro de ti. Y ese camino interior, es el único camino que vamos a encontrar para alejarnos del sufrimiento, alcanzar la iluminación, y es una forma de combatir toda la negatividad que está afuera. ¿Por qué? Porque tú vas a crear un cerebro colectivo en el que esté la iluminación, y vas a hacer que las personas que estén en la misma frecuencia que tú sean atraídas hacia ti y hacia la paz, hacia la iluminación. Entonces, dentro de la Biblia, normalmente también se nos maneja que vamos a pasar por situaciones generadas de sufrimiento, pero realmente estas situaciones, sufrimiento por temblores, terremotos, inundaciones, tsunamis, todas estas cosas, todas estas eh, revelaciones apocalípticas que vienen en la Biblia y que nosotros consideramos como amenazas, no lo inflige esta entidad externa, esta energía, este Dios. Él no es un Dios castigador, normalmente lo generamos nosotros. Mencionamos hace rato que todas estas acciones defensivas que tiene la Tierra, como lo que mencioné hace rato, las inundaciones, todo eso, es un organismo vivo, es inteligente y busca protegerse de lo que nosotros le hagamos. Entonces, debemos para alcanzar la entrega, debemos de abandonar nuestro pasado, no estar poniendo las cosas, mi felicidad a futuro, sino que debo de vivir el ahora. Y otra de las cosas que menciona Eckhart Tolle es que nosotros tenemos la capacidad de elegir, pero que nosotros a lo largo de nuestra existencia, y lo hemos mencionado desde que estamos en el vientre de nuestra madre, empezamos a recibir información. Entonces, cuando nosotros enfrentamos situaciones negativas en nuestra vida, muchas veces es porque las elegimos, porque es aquello que conocemos, ¿sí? Lo que no conocemos nos da miedo. Entonces, podemos elegir si nos dejamos de identificar con nuestra mente y con esos patrones de los que hemos venido siendo condicionados desde que estamos en el vientre. Entonces, desde ahí nos empiezan a mandar información, desde ahí empezamos a tener
ciertos códigos de cosas que nos debemos de comportar. Entonces, entramos en una inconsciencia totalmente espiritual porque nos estamos manejando por las cosas externas. Pensamos, sentimos y actuamos según cómo es como un chip que nos han puesto una información y que nos dice cómo debemos de trabajar, cómo debemos de funcionar, cómo debemos de vivir, a qué debemos de enfocarnos. ¿Por qué? Porque el ego, porque nuestra mente, permitimos que nos domine y ella nos empiece a marcar el rumbo de nuestra vida. Obviamente, la entrega, el desarrollo del ser, es conocerte, sacar adelante las cosas que a ti te hagan sentir bien. Recuerda, tenemos ya desde antes un camino trazado, ni derecha, ni a derecha ni izquierda, no te muevas. Entonces sigue, pero eso viene de nuestro interior, nuestro desarrollo mental, nuestro conocimiento. Eso nos hace apegarnos a las cosas materiales. Entonces, si dejamos que las cosas materiales, que el ego nos afiance a lo externo, nos va a llevar hacia la infelicidad, hacia ser un verdadero desastre. Si vivimos con las cosas que nos han puesto desde el pasado, con ese condicionamiento que tenemos del pasado, vamos a recrear lo que conocemos, con lo que nos sentimos familiarizados, con lo que normalmente si no conocemos, nos da miedo. Entonces, la mente considera que lo que no conocemos es peligroso. ¿Por qué? Porque no tiene el control sobre ello. Entonces, debemos desarrollar nuestra conciencia, crear esa brecha, alejándonos del pasado, del futuro, vivir nuestro presente, creando nuestros patrones mentales y emocionales en el ahora, no en el pasado ni en el futuro. Debemos de acceder al poder del ahora, que así es como se llama el libro, y es donde nos pide que nos ubiquemos, alejándonos de esos, como lo mencionamos, pasado condicionado, de ese futuro. Y normalmente, si tú te fijas, tu pasado, ¿en qué te ancla? Te ancla en el conflicto, en el dolor, en el sufrimiento. Siempre estás recordando las cosas que viviste, las cosas que sufriste, que las personas te hicieron daño. Siempre estás ahí, siempre estás anclado. Entonces, lo que nos sugieren es alejarnos de eso, caer en las situaciones del perdón. Acuérdate, perdonarte a ti por las cosas en que has fallado, perdonarte a ti por las cosas, por las personas que te han dañado, perdonarte a ti por la vida que has llevado. Y a partir del perdón, quitas ese pasado, vives tu presente y empiezas a alejarte de todo ese sufrimiento, de todo aquello que te genera miedo, conflicto, problemas, dolor, y vives tu vida desde el punto de la entrega, del desarrollo del ser, y empiezas a alinearte a ese condicionamiento externo que tenemos, que nos aleja del condicionamiento que nos producen los seres humanos. Y no es que todo esté mal, simple y sencillamente que nos aferramos a lo que vivimos, a lo que conocemos y no tratamos de cambiar las situaciones, aunque las situaciones nos hagan sentir mal. Por ejemplo, en el libro menciona Eckhart Tolle que le preguntan que cómo es posible que las mujeres, en este caso menciona una mujer, que elige relaciones destructivas. Entonces le dice que normalmente es porque es lo que conoce. Entonces, no conoce otro tipo de comportamiento dentro de su familia y repite patrones, porque esta persona de la que él habla
lleva tres relaciones y las tres relaciones con las mismas características. Entonces, por eso dice que normalmente el condicionamiento que tenemos anterior es el que nos hace seguir en esos patrones. Y que el hecho de identificar, tener la capacidad de identificar, de llegar a ese punto final de sufrimiento, nos hace cambiar. Algo o alguna situación encontrará que le permita dejar ese condicionamiento a un lado y empezar otros caminos. Pero obviamente tiene que luchar muchísimo con su mente, con su ego, porque el ego, normalmente escuchamos que es que el ego te domina, de que, oh, te sientes, oh, acá muy pipis night, muy, el que todo lo sabe. No, el ego nos maneja y nos lleva por todos estos caminos que nos hacen vivir en infelicidad y en que él ese es como otra mente que tenemos dentro de la mente que nos domina. Entonces, Eckhart Tolle considera que la compasión y el perdón son la cura a toda esta problemática, que debemos de alejarnos del pasado, de todas esas enseñanzas y todos esos condicionamientos que tenemos, accediendo al poder de la hora, que ese es el ahora es nuestro poder, porque es donde no dejamos que lo que pasó nos domine, ni el miedo a lo que pasará nos domine. Entonces entramos en ese estado, te digo, neutral, donde comprendemos que nada de lo que hayamos hecho, que nos hayan hecho, o de lo que podamos vivir, puede tocar esa esencia de lo que somos, de lo que tenemos en nuestro interior, que debemos de buscar esa esencia, ese ser interior maravilloso, que acuérdate que somos hechos a divinidad, ese ser divino que tenemos, desarrollarlo y luchar contra el ego para que salga, para que flote. Entonces, cuando te entregas a lo que es y vives en el presente, le quitas todo el poder al pasado y transformas tu vida en una presencia total en el ahora, que esa es la clave. Así que si esto, como siempre, les hizo sentido, compártanlo. Hemos terminado con el Tolle. Si por alguna razón llegaste a escuchar el último, en mi canal de YouTube están todos los demás capítulos. Comparte, suscríbete a mi canal, encontrarás mucho contenido de valor, dame tus likes y bueno, vamos a ver quién se conectó. Aquí, acá. Ok. Bueno, pues gracias a los que asistieron. Dios me los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en el próximo live.